El hombre más buscado del planeta estaba haciendo una fiesta. Música, risas, tragos. A 6.000 metros por encima de su cabeza, un aparato que él jamás pudo ver lo estaba grabando todo. Horas después, ese mismo hombre, el que tenía 400 sicarios, campos de minas y un equipo de hackers infiltrado en el ejército, fue encontrado solo, herido, arrastrándose entre los árboles de un bosque en la sierra de Jalisco. Llevaba en el bolsillo una oración escrita a mano. Y esa oración no la escribió ningún sacerdote. La escribió él, 4 semanas antes de morir. Pero lo que más me quitó el sueño al investigar esta historia no fue el operativo, ni el dron, ni la base secreta en Arizona. Lo que me quitó el sueño fue una pregunta mucho más simple. ¿Cómo es posible que un hombre con ese nivel de poder, con esa paranoia sofisticada, con ese sistema de protección digno de un Estado soberano, no vio venir lo que venía? Y la respuesta, cuando la encuentras, es tan humana que duele. Este vídeo es para quienes sintieron que algo no cuadraba en la versión oficial. Para los que leyeron los titulares y pensaron, hay algo que no nos están contando. Si eres de los que no aceptan verdades masticadas, quédate, porque en los próximos minutos vas a entender que lo que ocurrió en esa cabaña de Tapalpa no fue solo el fin de un capo. Fue la conclusión de una historia que comenzó con 3 balas en una mañana de junio y que tardó exactamente 6 años en cerrarse. Y si llegas al final, te voy a contar el detalle que casi nadie mencionó, el que convierte esta historia en algo completamente distinto a lo que los medios te dijeron. Para entender por qué todo esto ocurrió, necesitas conocer primero al hombre que sobrevivió. No al que disparó, sino al que recibió los disparos. Porque sin él, esta historia no tiene resolución. Omar García Harfuch no es un personaje que aparece de la nada. Nació en Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982, dentro de una de las familias más vinculadas al poder político y militar de México en el siglo XX. Su padre dirigió el aparato de inteligencia más oscuro que tuvo el país durante los años 70. Su abuelo fue el general que comandaba al ejército mexicano cuando ocurrió uno de los episodios más dolorosos de la historia moderna de México. Y su madre es una actriz conocida por generaciones enteras de televidentes latinoamericanos. 3 generaciones de poder, de secretos de Estado, de decisiones tomadas en silencio. García Harfuch no llegó a donde llegó por accidente. Fue formado para eso. A los 26 años entró a la Policía Federal. Estudió en Harvard. Recibió entrenamiento del FBI y de la DEA. En 2016, con apenas 34 años, ya dirigía la unidad investigadora más importante del sistema de justicia mexicano. No era un hombre de escritorio. Era un operador de campo, alguien que entendía la inteligencia desde adentro. Y en 2019, cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México necesitó a alguien para enfrentar al crimen organizado en la capital, lo eligió a él. Las primeras semanas en el cargo, García Harfuch comenzó a golpear células criminales que llevaban años operando con total impunidad en la ciudad. Desmanteló estructuras, detuvo operadores. Cada golpe era un mensaje. Y cada mensaje llegaba a alguien que vivía en una sierra de Jalisco y que no estaba acostumbrado a recibir mensajes de ese tipo. Lo que García Harfuch descubrió, y lo que terminó convirtiéndolo en un objetivo, fue que una organización en particular había dejado de operar en la capital a través de intermediarios. Había dado el siguiente paso: redes propias, contactos directos, infiltración en estructuras locales de gobierno. Y cuando empezó a detener a esos operadores uno por uno, firmó sin saberlo su propio expediente de amenaza. Una semana antes de que todo ocurriera, recibió una advertencia directa. Le dijeron que lo tenían en la mira. Y aún así, esa mañana de junio de 2020, García Harfuch se subió a su camioneta y fue a trabajar. Piensa en eso un momento. Saber que alguien quiere eliminarte. Tener 2 hijos pequeños. Tener una madre famosa. Y de todas formas arrancar el motor porque decidiste que el miedo no iba a tomar decisiones por ti. El 26 de junio de 2020, a las 6:30 de la mañana, en uno de los corredores más exclusivos de la Ciudad de México, 28 hombres estaban esperando. No eran improvisados. Habían llegado días antes desde distintos estados del país, incluso desde Colombia. Estudiaron la ruta. Ensayaron el ataque. Prepararon vehículos para bloquear el paso. Y posicionaron, sobre una camioneta de 3,5 toneladas, un rifle de precisión diseñado para destruir vehículos blindados a distancia. El tipo de arma que no pertenece a ningún crimen callejero. Pertenece a un campo de batalla. Cuando abrieron fuego, la camioneta de García Harfuch recibió más de 400 impactos. 400. Sus escoltas respondieron hasta el final. 2 de ellos, Rafael y Edgar, murieron interponiéndose entre las balas y su jefe. Y una mujer que no tenía absolutamente nada que ver con nada de esto,
que salía a trabajar en su puesto de comida cerca del Auditorio Nacional, fue alcanzada por una bala perdida. Se llamaba Gabriela Gómez Cervantes. Tenía 26 años. Cuando se cuenta esta historia, se habla del atentado, se habla del poder, se habla de la CIA y del Drone Predator. Pero de Gabriela casi nadie se acuerda. Hoy su nombre se escucha aquí. Porque en estas guerras, los que más pagan son siempre los que menos tienen que ver. García Harfuch sobrevivió con 3 impactos en el cuerpo, esquirlas de metralla incrustadas en la piel, el brazo destrozado. Lo extrajeron de esa camioneta convertida en metal retorcido, lo subieron a una ambulancia, lo operaron de emergencia. Y horas después, desde esa cama de hospital, con tubos conectados al cuerpo y la cara hinchada, hizo algo que nadie esperaba, publicó una fotografía propia. Y envió un mensaje al mundo. Las palabras exactas fueron, sé quiénes son. Y esto no se queda así. Esa imagen no era solo la foto de un hombre herido. Era una declaración. El inicio de algo que iba a tardar 6 años en completarse, pero que iba a completarse. Si crees que esa reacción desde el hospital fue una muestra de Temple genuino, deja un sí en los comentarios. Si te parece que había algo más detrás de esas palabras, algo calculado, algo que ya sabía que iba a ejecutar con el tiempo, escribe lo sospechaba. Porque lo que viene ahora va a cambiar la forma en que lees toda esta historia. Para entender la escala del adversario que García Harfuch tenía enfrente, necesitas escuchar algo que se filtró años antes de que todo esto ocurriera. En 2016, una grabación salió a la luz. En ella, un hombre hablaba con policías municipales. Les daba instrucciones. Les decía a quién dejar pasar. Les decía cuánto les iban a pagar. Hablaba con la calma de alguien que sabe que siempre va a ser obedecido. Porque el que no obedecía, desaparecía. Ese audio reveló algo que muchos ya intuían pero que nadie había podido documentar con tanta claridad. No se trataba solo de un grupo criminal con sicarios. Era un estado paralelo. Con policías, alcaldes, funcionarios, jueces. Una estructura que funcionaba con la misma eficiencia que el aparato oficial, solo que con reglas distintas. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, había construido durante más de 3 décadas algo que pocas organizaciones criminales en el mundo habían logrado. Un cártel que operaba en más de 40 países, con presencia en los 32 estados de México, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares y con una recompensa de 15 millones de dólares entre la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para quien entregara información sobre su paradero. Y sin embargo, casi nadie sabía cómo era su cara. Las pocas imágenes que existían de él eran borrosas, antiguas, tomadas por alguien más en otro contexto. El Mencho nunca se dejaba fotografiar. Nunca permitía teléfonos celulares cerca de él. Sabía que una señal, una imagen, un GPS podían ser una sentencia. Era, en todo el sentido de la palabra, un fantasma. Para mantenerse así, había construido el sistema de protección más sofisticado que jamás levantó un criminal en América Latina. Casi 400 hombres distribuidos en anillos concéntricos alrededor de su refugio principal en la Sierra de Jalisco. Cada anillo funcionaba como una capa de defensa independiente. Caminos sembrados con minas terrestres. Y lo más siniestro, los hombres de cada anillo solo conocían la ubicación de las minas de su propia zona. Si alguien los capturaba y los interrogaba, solo podían revelar una parte del mapa. Las otras capas seguían siendo un misterio. Eso no es una medida de seguridad. Es ingeniería del terror. Un sistema diseñado para que ni sus propios hombres pudieran traicionarlo completamente. Además, inhibidores para bloquear señales de drones, aeronaves propias cargadas con explosivos, vehículos blindados con ametralladoras y lanzacohetes. Y un equipo de jóvenes hackers que se infiltraban en los sistemas del ejército mexicano para anticipar operativos. Si las Fuerzas Armadas planificaban una incursión en Jalisco, el Mencho lo sabía antes de que los soldados se subieran a los helicópteros. Ya lo había demostrado. El 1 de mayo de 2015, el ejército intentó capturarlo en una operación aérea. Sus hombres respondieron con un cohete antitanque que impactó directamente contra un helicóptero militar en pleno vuelo. 9 personas fallecieron a bordo. Uno de los sobrevivientes, un soldado llamado Iván Morales, salió con el cuerpo gravemente dañado. Pasó por múltiples cirugías. Se casó en la cama del hospital. Sostuvo a su hijo recién nacido con las manos vendadas. Y luego hizo algo que muy pocos se atrevieron a hacer. Fue a Estados Unidos y declaró ante un tribunal federal contra el hijo del Mencho. Subió al estrado, miró a los abogados de la defensa y habló. Todo. Guarda ese nombre, Iván Morales, porque lo vas a necesitar para entender hasta dónde puede llegar la memoria de ciertos hombres. El 1 de mayo de 2025. Exactamente 10 años después de aquel helicóptero derribado.
Ni un día más, ni un día menos. Iván Morales y su esposa fueron ejecutados juntos en Morelos. El día del aniversario. 10 años de espera. ¿Conoces esa sensación de creer que algo quedó atrás, que el tiempo lo enterró, que ya nadie se acuerda? Y de pronto descubres que alguien se acordaba perfectamente, que nunca olvidó, que estuvo esperando el momento exacto. El soldado que sobrevivió, que declaró, que creyó que ya estaba a salvo, descubrió que hay organizaciones que no perdonan y no olvidan jamás. Recuerda eso, porque esa misma lógica fue la que funcionó en contra del Mencho. Solo que esta vez, el que recordaba era García Arfús, y su memoria tardó exactamente 6 años en cobrar. Después del atentado de 2020, García Arfús dejó de dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Cambiaba de domicilio constantemente. Vivía con alertas permanentes. Era el hombre encargado de la seguridad de 9 millones de personas y no podía dormir tranquilo bajo su propio techo. Pero no estaba huyendo. Estaba escalando. En 2023 renunció a su cargo en la Ciudad de México para sumarse a una campaña presidencial. Casi de inmediato, el Sistema de Inteligencia Nacional detectó un nuevo complot en su contra. Tuvo que salir del país. Pasó un mes en España. Un ex jefe de seguridad, escondido en otro continente porque la organización que intentó eliminarlo seguía buscándolo activamente. Volvió. Obtuvo una senaduría con más del 54% de los votos. Y el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, García Arfús fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El cargo más alto en materia de seguridad pública del país. El hombre que controla la Guardia Nacional. El que coordina con el ejército. El que recibe la inteligencia. El que toma las decisiones. El hombre al que intentaron eliminar en 2020 ahora tenía en sus manos todas las herramientas del Estado mexicano. Y el cártel lo sabía. En septiembre de 2025, según reportes de periodistas especializados, hubo otro intento. Disparos contra el edificio en Polanco donde García Arfús trabajaba. Varios proyectiles dirigidos hacia la terraza. Él no estaba esa noche. El mensaje era claro, no lo habían olvidado. No iban a dejarlo en paz. Lo que no sabían era que García Arfús tampoco los había olvidado. Suscríbete y activa el timbre de notificaciones, porque lo que viene ahora es la parte de esta historia que los medios internacionales apenas rozaron y que cambia todo lo que crees saber sobre cómo cayó el hombre más buscado del mundo. El 15 de enero de 2026, en una ceremonia discreta, sin cobertura mediática, en una base de inteligencia militar enclavada en las montañas del desierto de Arizona, a 15 kilómetros de la frontera con México, el gobierno de los Estados Unidos activó una unidad nueva. 300 personas. CIA, FBI, DEA, NSA. Las agencias más poderosas del aparato de seguridad estadounidense, sentadas en la misma sala, mirando las mismas pantallas, con un único propósito, localizar a los líderes de los cárteles mexicanos. En el primer lugar de esa lista, Nemesio Oseguera Cervantes. No buscaban solo al individuo, buscaban la red completa. Rutas, finanzas, comunicaciones, movimientos. Y tenían una herramienta que el Mencho no podía anticipar. Desde el gobierno anterior de Estados Unidos, aviones no tripulados habían comenzado a realizar vuelos secretos sobre territorio mexicano. El objetivo inicial era localizar laboratorios de producción de fentanilo. Cuando la nueva administración tomó el poder en enero de 2025, esos vuelos se ampliaron. Se reclutaron más informantes dentro de los cárteles, más ojos en el terreno. Y lo que esos ojos veían, se transmitía en tiempo real a esa base en Arizona. Pero había algo más. Dentro del gabinete mexicano, durante meses, se debatía internamente una pregunta que nadie quería hacer en voz alta: ¿qué pasaría si México no actuaba primero? Funcionarios del gobierno creían que si el Mencho no era neutralizado por fuerzas mexicanas, la presión política desde Washington podía derivar en una acción unilateral en suelo mexicano. La soberanía del país en juego. Y la única forma de evitarlo era adelantarse. El 15 de febrero de 2026, la presidenta Sheinbaum solicitó formalmente al Senado autorización para que personal militar estadounidense ingresara a México entre esa fecha y mediados de abril, oficialmente para entrenamiento conjunto. Una semana después, el Mencho estaba muerto. Las coincidencias en esta historia no son coincidencias. Hay algo que lo perdió, y no fue un ejército ni una base secreta. Lo que lo perdió fue algo mucho más simple. Algo mucho más humano. A principios de febrero de 2026, las autoridades mexicanas detuvieron a un funcionario vinculado al círculo más íntimo del Mencho. Ese hombre habló. Dio pistas sobre las personas más cercanas al líder del cártel. Específicamente, sobre una mujer.
No era la esposa conocida, la que aparecía en los expedientes oficiales, la que fue detenida y procesada. Era otra mujer, una compañera sentimental más reciente, cuya identidad había aparecido en archivos del ejército mexicano que fueron hackeados y filtrados en Internet en 2022. Miles de documentos secretos expuestos al público. Y entre ellos, una referencia a esta mujer. Una pista que nadie había podido seguir hasta ese momento. A partir del funcionario detenido, ubicaron a la mujer. Y a partir de ella, ubicaron al Mencho. El 20 de febrero de 2026, la inteligencia militar detectó que un hombre de confianza trasladaba a esa mujer hasta Tapalpa, un municipio pequeño en la Sierra de Jalisco, a 2 horas al sur de Guadalajara. Un lugar de cabañas turísticas, bosque de pino, frío, silencio, aislamiento. Ella se reunió con él en la cabaña número 39 del Tapalpa Country Club. Al día siguiente, la mujer se fue. Él se quedó. Y ese fue el momento en que todo se activó. Un avión no tripulado modelo Predator, el mismo que el ejército de los Estados Unidos usó durante años para operaciones de precisión en zonas de conflicto, volaba a 6.000 metros de altura sobre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. Tan alto que es invisible desde el suelo. Sin sonido. Sin rastro en radar convencional. Sus cámaras estaban enfocadas en un punto, Tapalpa, Jalisco. Desde la base en Arizona, 300 personas recibían esas imágenes en tiempo real. Mapeaban movimientos, identificaban vehículos, contaban personas. La CIA y el FBI tomaron esa información, confirmaron la posición exacta, armaron lo que en lenguaje militar se llama un paquete de objetivo y se lo entregaron a la inteligencia mexicana. Una fuente en Washington lo resumió sin rodeos: sin esa información, esto no hubiera ocurrido. Y ahora viene lo que a mí me dejó sin palabras. La noche del sábado, 21 de febrero, el Mencho organizó una fiesta en esa cabaña. Música, gente, comida, celebración. El narcotraficante más buscado del mundo, relajado, confiado, festejando. Mientras a 6.000 metros sobre su cabeza, un aparato que sus inhibidores no podían alcanzar, porque sus inhibidores funcionaban hasta cierta altura y el Predator volaba muy por encima de ese rango, lo tenía en la mira. Mientras en Arizona, analistas marcaban su posición exacta en un mapa digital. Mientras el ejército mexicano preparaba a sus fuerzas especiales. Mientras García Harfuch, desde la Ciudad de México, leía los reportes que llegaban. Y él no sabía nada. Un hombre que nunca permitía un teléfono celular cerca de él, fue localizado a través de la mujer a la que sí le permitió estar cerca. La única vulnerabilidad que no podía eliminar con balas ni con tecnología, la necesidad de compañía. Una necesidad tan humana, tan simple, que resultó ser lo que ningún sistema de seguridad podía cubrir. Había algo más. Las crónicas médicas disponibles sugieren que el Mencho padecía una enfermedad renal en estado avanzado. Necesitaba diálisis con regularidad. Sus movimientos ya no eran los del hombre que durante décadas cruzó sierras como un fantasma. Ahora dependía de un tratamiento que lo obligaba a quedarse quieto, a permanecer accesible. Y en esa cabaña, entre sus pertenencias, las autoridades encontraron algo que dice más que cualquier análisis de inteligencia. Un papel escrito a mano. Fechado el 25 de enero de 2026, 4 semanas antes del operativo. Era el Salmo 91, copiado con su propia letra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hombre que tenía drones explosivos, hackers y cohetes antiaéreos escribió una oración pidiéndole protección a Dios. Junto al Salmo, instrucciones para su gente en caso de que no siguiera presente, moverse por carreteras secundarias, no ir a los bancos, activar el plan. El Mencho sabía que esto iba a terminar así. Lo sabía. Y aún así, esa noche hizo una fiesta. Antes del amanecer del domingo 22 de febrero de 2026, un helicóptero militar descendió sobre la Sierra de Tapalpa. 2.000 metros sobre el nivel del mar. Temperatura cercana al punto de congelación. El bosque de pinos en silencio absoluto. De ese helicóptero bajaron más de una docena de elementos de fuerzas especiales del ejército mexicano. Soldados que habían sido entrenados durante 6 meses específicamente para operaciones como esta. Que habían ensayado este escenario decenas de veces con instructores extranjeros observando cada movimiento. 6 aeronaves participaron en total. Un despliegue que no se veía en México desde hacía años. Los soldados se desplegaron en silencio alrededor de las cabañas. El equipo de seguridad del Mencho no estaba en alerta máxima. Venían de una fiesta. La guardia estaba relajada. Cuando detectaron la presencia militar, abrieron fuego. Lo que siguió fue un enfrentamiento de una violencia difícil de imaginar entre los pinos de esa sierra. 8 integrantes del cártel cayeron en los primeros minutos.
Las fuerzas especiales avanzaron, aseguraron armamento pesado, vehículos. Pero el Mencho no estaba entre los caídos. Había escapado al bosque, con 2 hombres de su escolta. Herido, con el cuerpo que ya no respondía como antes, con 59 años y una enfermedad renal encima. El hombre que durante décadas fue un fantasma en esa misma sierra, ahora se arrastraba entre la maleza intentando desaparecer una vez más. Solo que esta vez, el bosque no podía protegerlo, porque los ojos que lo buscaban no estaban en el suelo. Los soldados tendieron el cerco. Lo encontraron entre la vegetación, gravemente herido, junto a sus 2 escoltas. Desde algún punto del bosque, los últimos sicarios que quedaban dispararon contra un helicóptero de apoyo aéreo. Le dieron. El aparato tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. La misma táctica de 2015. Los mismos lanzacohetes. 11 años después, el cártel seguía usando la misma jugada. Todo está conectado en esta historia. Todo vuelve. Un equipo de extracción llegó en otra aeronave. Recogieron al Mencho y a sus 2 escoltas y despegaron hacia la Ciudad de México para brindarle atención médica. 40 minutos. Nemesio Oseguera Cervantes no llegó. Las heridas del enfrentamiento, combinadas con su condición renal, resultaron demasiado. Su cuerpo, ese cuerpo que había cruzado sierras a caballo, dormido en cuevas y búnkers, esquivado decenas de operativos, no resistió más. Falleció en el trayecto, a medio camino entre la sierra que lo vio crecer y la ciudad que lo destruyó. Su identidad fue confirmada genéticamente horas después por la Fiscalía General de la República. El hombre más buscado del planeta estaba muerto. Y en ese momento, en todo México, se activó lo que él ya había dejado escrito en ese papel junto al Salmo. En cuestión de horas, 252 bloqueos aparecieron en carreteras de 20 estados. Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Puebla. Camiones incendiados atravesados en las autopistas. Familias atrapadas en sus vehículos sin saber qué estaba ocurriendo, con niños llorando en el asiento trasero. Quemaron decenas de sucursales bancarias, decenas de tiendas de conveniencia. Atacaron instalaciones militares. 23 reos se fugaron de un penal aprovechando el caos. Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta suspendieron operaciones. Ciudades enteras se paralizaron. Y en 6 emboscadas coordinadas solo en el estado de Jalisco, el cártel atacó a efectivos de la Guardia Nacional. 25 soldados no regresaron a casa ese domingo. Más una persona de custodia, un funcionario y una mujer civil que, como Gabriela Gómez Cervantes 6 años antes, no tenía absolutamente nada que ver con esta guerra. 62 personas fallecieron en total ese día. El hombre de confianza que coordinó los bloqueos fue localizado y neutralizado ese mismo día en el municipio del Grullo, Jalisco. Pero el daño ya estaba hecho. Piensa en lo que ese domingo significó para alguien que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Para una madre que iba a visitar a su hija en Guadalajara y encontró una carretera en llamas. Para un padre que no pudo llegar a su casa porque las calles estaban cortadas. Para una abuela que pasó horas marcando números de teléfono sin que nadie contestara porque las líneas estaban saturadas. Ese es el costo real de estas guerras. No son los números en un informe. Son las horas de angustia de millones de personas que no le deben nada a nadie. Al día siguiente, lunes 23 de febrero, la presidenta Sheinbaum convocó una conferencia de prensa en Palacio Nacional. Junto a ella estaban García Harfuch y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Trevilla subió al podio y explicó el operativo con precisión, la inteligencia que localizó a la persona cercana al Mencho, el apoyo tecnológico que proporcionó las coordenadas, la ejecución de las fuerzas especiales antes del amanecer. Confirmó cooperación de inteligencia con Estados Unidos. Información que, como ahora sabemos, venía de un dron a 6.000 metros de altura y de 300 personas en una base en Arizona. Y luego le tocó hablar de los caídos. De los 25 soldados que no volvieron. Empezó a hablar de su valentía, de su entrenamiento, de lo que habían demostrado. Y la voz se le quebró. Un general del ejército mexicano con décadas de servicio, con uniforme y medallas, frente a las cámaras de todo el país, sin poder terminar la frase. No era ya la voz de un militar dando un informe. Era la voz de un hombre que carga el peso de haber enviado gente a una misión de la que no todos regresaron. 25 casas. 25 puertas que ya no se abrieron esa noche. Ahora mira todo junto. Porque hay una simetría en esta historia que ningún guionista se atrevería a escribir. 26 de junio de 2020, 3 balas en Paseo de la Reforma. Una fotografía desde el hospital. Sé quiénes son. 1 de mayo de 2025,
el soldado que sobrevivió al derribo del helicóptero de 2015, el que declaró en un tribunal estadounidense, ejecutado junto a su esposa exactamente 10 años después. 15 de enero de 2026, 300 personas en una base secreta de Arizona comienzan a buscar al hombre que ordenó todo. 20 de febrero de 2026, un dron localiza a la persona que lleva al Mencho. 21 de febrero de 2026, ese mismo dron filma al hombre más buscado del mundo haciendo una fiesta. 22 de febrero de 2026, las fuerzas especiales lo encuentran herido en un bosque. Fallece en el helicóptero que lo traslada. 6 años. Más de 2000 días. De 3 balas en una camioneta blindada a un dron Predator sobre el cielo de Jalisco. García Harfuch nunca dijo públicamente que el operativo tuviera algo de personal. Cuando le preguntaron si el Mencho había ordenado directamente el atentado de 2020, respondió con cautela. No habló de venganza ni de justicia propia. Pero los hechos no necesitan narrador. El cártel mandó a eliminarlo en 2020. El hombre al que mandaron a eliminar se convirtió en el secretario de Seguridad más poderoso de México. Y desde ese cargo, supervisó la operación que terminó con la vida del líder de ese cártel. Y hay un detalle más, uno que casi nadie ha mencionado. García Harfuch cumplió 44 años el 25 de febrero de 2026. 3 días después de la muerte del Mencho. 3 días después de que el hombre que lo mandó matar dejara de respirar en un helicóptero sobre la sierra de Jalisco. Con cicatrices de 3 balas en el cuerpo. Con los nombres de Rafael y Edgar grabados en la memoria. Y con el nombre de Gabriela Gómez Cervantes, la vendedora de antojitos que no conocía, que murió en una guerra que no era suya. Ese cumpleaños debió sentirse distinto a todos los anteriores. No lo digo porque García Harfuch sea un personaje sin sombras. No lo es. Su nombre aparece vinculado a investigaciones sobre episodios dolorosos de la historia reciente de México. Su trayectoria política está llena de preguntas sin respuesta. Y no lo digo porque esta historia tenga un final feliz. No lo tiene. 25 familias saben que no lo tiene. Gabriela Gómez Cervantes es la prueba de que en estas guerras, los que más pagan son siempre los que menos tienen que ver. Lo digo porque en esta historia, como en tantas otras, lo que destruye a los más poderosos no es un ejército ni un dron ni una base secreta. Es un error. Un error que nació de creer que podías apuntar contra alguien y dormir tranquilo. Pero la historia no terminó en Tapalpa. Lo que vino después es algo que todavía está ocurriendo mientras escuchas esto. En una celda de máxima seguridad en Washington, un hombre de 35 años recibió la noticia. Se llamaba Rubén Oseguera González, el hijo del Mencho. Hacía un año que un jurado federal lo había declarado culpable de tráfico de narcóticos. Lo sentenciaron a cadena perpetua más 30 años consecutivos. Y un juez le ordenó devolver más de 6.000 millones de dólares en ganancias ilícitas. Era el heredero natural, el que debía haber tomado el control. Y estaba encerrado, sin contacto, sin poder, sin posibilidad de volver. Su hermana, arrestada. Su tío preso. Un cuñado extraditado. Otro capturado en Brasil con documentos falsos y condenado. La familia entera del Mencho distribuida en distintas celdas de distintos países. Un analista de seguridad en la Ciudad de México lo resumió así: la línea de sucesión del cártel está rota. ¿Qué significa eso? Una organización que opera en más de 40 países, que tiene presencia en cada uno de los estados de México, que mueve miles de millones de dólares al año en cocaína, metanfetaminas y fentanilo, y se quedó sin líder y sin familia para reemplazarlo. Los nombres empezaron a circular esa misma noche. El hijastro, la esposa histórica, la que manejaba las finanzas y la red de lavado. 2 comandantes regionales con ejércitos propios y ambiciones propias, y ninguno con la autoridad que tenía el Mencho. Los analistas que estudian estas estructuras lo advirtieron desde el primer día. Con un modelo tan centralizado en una sola figura, la desaparición del líder no produce estabilidad. Produce una guerra interna entre los jefes regionales que compiten por el vacío. La historia reciente de México lo confirma. Cuando el Mayo Zambada fue capturado en 2024, el cártel de Sinaloa se fracturó en 2. Una guerra civil interna que dejó cientos de víctimas en meses. Y fue precisamente esa debilidad de Sinaloa la que le permitió al CJNG crecer tanto. Ahora, ese mismo escenario podía reproducirse dentro del propio CJNG. Los rivales en Michoacán olieron el vacío. Los aliados con Sinaloa vieron una oportunidad que esperaban desde hacía años. En Baja California, los pactos que el Mencho había firmado con facciones locales podían desmoronarse de un día para otro. Un analista lo comparó con cortar la cabeza de una hidra: no muere. Le crecen más cabezas. Y cada cabeza pelea contra las otras.
Y hay algo que casi nadie mencionó en esos primeros días. Algo que no tiene que ver con la geopolítica del crimen. Algo que tiene que ver con madres. En Guadalajara existe un lugar que los colectivos de búsqueda rebautizaron para honrar a quienes faltan. Más de 16.000 personas registradas como desaparecidas solo en Jalisco. Más que en cualquier otro estado de México. Y la inmensa mayoría desapareció durante los años en que el Mencho controló ese territorio. Hay fosas clandestinas en municipios de Jalisco con cientos de víctimas. A una hora de Tapalpa encontraron un rancho que el cártel usaba como campo de entrenamiento y exterminio. Cientos de zapatos apilados, ropa, restos óseos, cartas que nunca llegaron a nadie. El cártel reclutaba jóvenes con anuncios de trabajo falsos. Los citaban en terminales de autobuses. Les prometían empleo. Y cuando llegaban, los obligaban a unirse. A los que se negaban, los torturaban. A los que intentaban escapar, los desaparecían. Los cuerpos terminaban en hornos de ladrilleras. Hay mujeres en Jalisco organizadas en colectivos que salen cada fin de semana con palas a excavar terrenos baldíos. Que llevan una foto en el bolsillo. Que ya no esperan encontrar a sus hijos con vida, pero necesitan encontrarlos. Necesitan poder cerrar algo. 28 de esas buscadoras fueron asesinadas desde 2010. La última en Jalisco, mientras buscaba a un hijo desaparecido, junto a otro hijo que la acompañaba ese día. El Mencho murió. Las 16.000 personas que desaparecieron bajo su control siguen sin aparecer. Ningún operativo militar va a encontrarlas. Ningún dron las va a localizar. Las únicas que las buscan son sus madres, con las manos. Un exagente de la DEA lo dijo al día siguiente del operativo, con una claridad que ninguna conferencia de prensa se atrevió a igualar. Eliminar al Mencho es como decir que una empresa va a quebrar porque le quitas al director general. El flujo continúa. Los laboratorios siguen activos. Los cargamentos siguen cruzando fronteras. Los jóvenes siguen desapareciendo. Las fosas siguen apareciendo. La muerte de un capo no es un final. Es un punto y seguido. Porque el problema nunca fue un hombre. El problema es un sistema. Tanta demanda de sustancias prohibidas, tanto dinero sin control, tanta corrupción acumulada, tanta impunidad estructural, que si mañana desapareciera el cártel entero, otro ocuparía su lugar antes de que terminara el mes. El Mencho lo sabía. Por eso escribió ese salmo. Por eso dejó instrucciones. Por eso hizo una fiesta la noche antes de morir. Sabía que él era reemplazable. Que el negocio no dependía de él. Que lo único que iba a cambiar con su desaparición era quien se sentaba en la silla. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video ahora, porque lo que te voy a decir en los próximos 90 segundos es el detalle que ningún medio internacional recogió. El que convierte esta historia en algo completamente distinto. El Mencho no cayó solo por un dron. No cayó solo por la CIA. No cayó solo por García Harfuch ni por 6 años de memoria silenciosa. El Mencho cayó por una mujer. Y no fue cualquier mujer. Fue la mujer por la que dejó a Rosalinda González Valencia, la esposa que llevaba 30 años a su lado. La mujer que le lavó el dinero, que le crió los hijos, que construyó el imperio financiero desde la sombra mientras él controlaba el terror. La mujer que lo administró durante 3 décadas sin que él se diera cuenta del verdadero alcance de ese control. El Mencho cambió a esa mujer por otra. Y esa decisión fue lo último que tomó como hombre libre. Porque fue el rastro de la mujer nueva lo que llevó al ejército hasta Tapalpa. Y fue la sombra de la mujer vieja lo que ayudó a que todo se derrumbara desde dentro. 2 mujeres. Una que lo sostuvo 30 años. Otra que lo destruyó en 30 días. El hombre más peligroso de México, con 400 soldados, minas terrestres, hackers y cohetes antiaéreos, no fue destruido por ninguna de esas cosas. Fue destruido por las 2 personas que más lo conocían. 3 balas, un salmo escrito a mano. 6 años, un dron. Y una cabaña en el bosque donde el cielo estaba lleno de ojos que él jamás pudo ver. Ese fue el peor error de su vida. Y la consecuencia tardó exactamente 6 años en encontrarlo. Un país entero sigue preguntándose si lo que ocurrió en Tapalpa fue el principio del fin o simplemente el fin del principio. La respuesta, como siempre, no la tienen los generales ni los analistas ni los titulares. La tienen las madres que esta mañana salieron a cavar con las manos en los campos de Jalisco. Si esta historia te movió algo, compártela. No por los números, sino porque los nombres que se quedaron en el camino, Gabriela, Rafael, Edgar, Iván, los 25 soldados del domingo, merecen que alguien más los escuche. Y si quieres entender la historia completa de Rosalinda, la mujer que controló al Mencho durante 3 décadas sin que él lo supiera, ese video ya está disponible en este canal. Nos vemos ahí.